Bienvenidos a un seminario especial en donde vamos a considerar por qué muchos no conocen el Evangelio del Santuario. Recuerdo cuando años atrás decidí ir a estudiar en la Universidad de Estrasburgo y obtener un doctorado y escogí como tema justamente el santuario de Israel y su proyección para el futuro, para el Evangelio. Es lo que podemos llamar el Evangelio en sombras. Entre las cosas que había hecho antes de tomar esta decisión, había sido el preguntar a un evangelista conocido de la iglesia adventista por qué él no incluía un tema sobre ese evangelio en sombra y sus proyecciones en sus conferencias públicas. Y él me dijo, porque cuando intenté hacerlo veía que algunas personas salían más confundidas que al principio. Además, me dijo, he tenido algunos pastores, algunas personas que han venido a mí de tanto en tanto a hacerme algunas preguntas que no entendían. Y como yo no entendía tampoco algunas cosas, me dije, voy a estudiar este tema a fondo. Y esa fue una de las decisiones que tomé en base a esa inquietud para ir a la Universidad de Estrasburgo en Francia. Aún así, una cita de Elena de White me ayudó mucho a entender la importancia de estudiar este tema, porque ella reconoció que se tenían los gérmenes al principio del movimiento adventista, los gérmenes de la verdad del santuario, pero que había muchas cosas que todavía no se entendían plenamente, pero aseguraba que iban a abrirse gemas de verdad preciosas a los que estudiasen a fondo ese tema, si estudiaban ese tema a la luz del Evangelio. Y esa fue mi experiencia en la Universidad de Estrasburgo. Y yo quiero compartirles a ustedes cuáles fueron los problemas que encontré. En primer lugar, descubrí que hay mucha ignorancia en ese tema y pude conocer las razones. Pero primero permítanme decirles cuáles son nuestros mensajes distintivos como iglesia adventista. La contribución que tenemos para el mundo, lo que podemos ofrecer para el mundo desde la perspectiva teológica. En primer lugar, podemos resumirlo en el Evangelio del Santuario Celestial. Está en la Biblia, pero muchos no conocen ese tema. En segundo lugar, el gran conflicto entre Cristo y Satanás. A la luz de las profecías de la palabra de Dios en las que se incluye el tema del santuario celestial, uno puede ver una proyección del gran conflicto, del conflicto de los siglos y de los milenios, podríamos decir, que nos permite tener una idea de dónde estamos, la naturaleza de ese conflicto entre Cristo y Satanás y cómo concluirá. Miren ustedes esta cita de Elena de White que me impactó. El significado de la economía judía todavía no se entiende plenamente. Verdades vastas y profundas se esconden en sus ritos y símbolos. El Evangelio es la llave que abre sus misterios. Mediante un conocimiento del plan de redención, sus verdades se abren al entendimiento. Mucho más de lo que pensamos, es nuestro privilegio entender sus temas maravillosos. Y quiero decirles que ese es mi evangelio. Eso está ya en mi sangre desde años. Cuando terminé mi tesis doctoral, iba durante la preparación de esa tesis compartiendo con mi padre por carta desde Europa a Argentina las cosas que iba descubriendo. Pero cuando me doctoré, recuerdo que me sorprendió lo que me escribió mi padre. Bueno, ya ahora empezarás a tocar otros temas, como diciendo, ya es
esta cuenta se cierra. Ya estudiaste todo lo que querías saber. Pero no, han pasado más de 30 años y todavía sigo descubriendo cosas maravillosas y sigo avanzando en esa comprensión. Y cada vez que hay conflicto de comprensión en estos tópicos, muchos me consultan y al responder y al criticar a veces tesis doctorales y analizar ciertos otros aspectos, eso me permite todavía crecer más. Así que estoy tan agradecido a Dios por haberme permitido estudiar a fondo y pasar unos años en la Universidad de Estrasburgo y después continuar con esa visión, ampliándola a la luz de la palabra de Dios y a la luz del gran conflicto de los siglos y del ministerio de Cristo en el templo celestial. Dice en otro lugar Elena de White: es de la mayor importancia que todos investiguemos en forma completa estos temas, para poder dar a todo el que pida una razón de la esperanza que tienen o que tenemos, porque esa esperanza debiera ser nuestra, de todos nosotros, de todos los cristianos, de todos los que esperan la venida del Señor. En otro pasaje en el libro Evangelismo, página 221, ella dijo: el correcto entendimiento de la administración en el santuario celestial es el fundamento de nuestra fe, el fundamento de la iglesia adventista. Eso vamos a ir viéndolo a medida que consideremos los problemas de comprensión que muchos tienen con el tema del santuario. Comencemos con ese aspecto. El primer problema de comprensión que podemos considerar es la crítica histórica literaria. Me encontré en una universidad liberal, como tantas hay, incluso en facultades teológicas liberales, que la palabra de Dios ha sido disecada, se le ha quitado su integridad, la unidad del mensaje bíblico, y se debe a la crítica histórica literaria. Cuando los hombres no entienden, muchos teólogos no entienden algún tema, entonces se ponen a levantar teorías conspirativas de lo que habría pasado, qué mano habría intervenido en la redacción del texto. Miren, por ejemplo, un tal Ruby, sobre el día de la expiación, llegó a escribir lo siguiente: ese día de la expiación, que era el final del año, en el ritual principal del año, en conexión con los sacrificios por el pecado y el templo, él dijo: todos los detalles rituales descritos en Levítico 16 están muy lejos de ser claros, debido a que los procedimientos redaccionales sucesivos han desparramado la confusión. Si es que nosotros partimos en nuestro esfuerzo por conocer esas leyes rituales de la idea de que no hay unidad en la palabra de Dios, que eso fue escrito por muchas personas, o que si algo se escribió una vez, distintas manos a lo largo de los siglos fueron cambiando y arreglando cosas, entonces más vale ni comencemos a estudiar la Biblia. Y ese es uno de los problemas principales de comprensión que pude ver. No han podido muchos llegar a una comprensión del evangelio del santuario, de ese evangelio en sombras, porque partieron mal, partieron creyendo que no hay unidad en el mensaje ritual, y entonces perdieron interés en esforzarse por conocer ese mensaje, la teología del sacrificio. Es imposible conocer el mensaje divino de esta manera. No podemos estar cortando la palabra de Dios de diferentes maneras. Sospecha es lo que algunos dicen, y crean una historia ficticia, una historia que nunca se creyó, pero que en tiempos modernos se han inventado tratando de
extraer las diferentes corrientes de pensamiento que se imaginan, suponen, sospechan en esa teoría conspirativa que habrían tenido las personas que intervinieron en el proceso de formación de la redacción de la ley levítica. Así que tiene mucho que ver con imaginación la construcción teológica que algunos hacen. Se preocupan más por determinar cuál sería el aspecto original de la ley que de conocer el mensaje de Dios. De manera que con esa clase de gente, a quienes se conoce como críticos liberales de la Biblia, tenemos la tarea adicional de juntar lo que otros cortan y desparraman y mostrarles que hay unidad. Y de hecho, uno de mis profesores en mi tesis doctoral sobre el día de la expiación llegó a decirme, en otros temas usted no podría mantener la unidad del texto bíblico. Se imaginaba así porque él ya fue formado sobre esas bases. Pero yo creo en la palabra de Dios y creo que Dios inspiró ese libro. Y es imposible llegar a descubrir la verdad si no partimos de esa base de fe, de esa base de desconfianza. Muchos no se dan cuenta de que hay quienes hacen hoy lo mismo con el don de profecía, con el espíritu de profecía. Empiezan a extraer distintas ideas particulares que proyectan sobre la persona que escribió el mensaje. Para muchos los profetas no son confiables ni en historia, ni en exégesis, ni en teología. Y que tienen solo una proyección práctica. Pero si es así, entonces, ¿en qué podemos creer? Yo creo en los profetas. Creed en los profetas, dice la palabra de Dios, y seréis prosperados. ¿Solo para propósitos espirituales dio Dios la inspiración? No. Nos dio la inspiración para poder comprender a Dios y comprender su evangelio. Los intérpretes modernos no se dan cuenta de que en lo pasado Dios habló, como dice Hebreos 1:1, muchas veces y de muchas maneras a nuestros primeros padres por los profetas. Así escribió el apóstol Pablo. De manera que no podemos restringir al Señor para que nos hable solo de algunos asuntos y no de otros. Si un profeta no es confiable en su teología, divagaremos sin un apoyo firme cuando tratemos de entender el mensaje de Dios. Debemos sujetar nuestra mente, nuestra conciencia al testimonio de la palabra de Dios y así estaremos seguros en dónde estamos pisando. Tenemos que mostrar la unidad de las leyes rituales, de la ley de Dios, la ley moral y las leyes rituales, con sus mensajes y con su teología distintiva. Hemos tenido los cristianos, los adventistas en especial, a quien nos ha interesado este tema desde hace mucho, hemos tenido una ayuda moderna de los teólogos judíos actuales, porque en lugar de ponerse a disecar las leyes del Antiguo Testamento, esas leyes rituales del templo, ellos se esforzaron en tiempos recientes, se han estado esforzando por entender esas leyes como una unidad. También hay judíos modernos que cuando no pueden entender algo demasiado fácil, recurren a esa teoría, bueno, esto habrá sido algún otro autor posterior que trajo la confusión. Los hay también de ellos, pero en general buscan comprender la teología del evangelio del santuario, de los rituales del santuario, y ellos han arrojado mucha luz. Un segundo problema de comprensión. Cuando vamos a estudiar la proyección apocalíptica que Dios dio a través del profeta Daniel en el capítulo 8, y en especial el versículo 14 que habla de la purificación final del templo de Dios para el tiempo del fin, los críticos modernos han vinculado eso a las guerras macabeas, las guerras de los judíos con los
seleucidas. Y a la intervención de un rey pagano seleucida llamado Antíoco Epífanes. ¿Qué hizo este hombre? Este hombre vino y sacrificó cerdos en el altar de sacrificios del templo de los judíos. Entonces, los judíos lo que hicieron después fue tomar ese altar y lo pusieron, lo llevaron lejos y construyeron otro altar. Y allí iniciaron los sacrificios. Pero cuando nosotros vamos al libro de Daniel, vemos que proyecta esa purificación al fin del tiempo, al tiempo del fin. Y ese tiempo del fin lo describe como un tiempo en donde habría la resurrección, se daría la resurrección de los muertos, por ejemplo, y los justos brillarían eternamente y recibirían el reino, y Dios los vindicaría junto con su sistema de gobierno. Así que no podemos volcar esa interpretación liberal a ese lugar. Daniel 8 no encaja, no cuadra con las guerras macabeas. Cuando uno hace un estudio cuidadoso del texto bíblico, vemos que no coincide con la historia. La unidad literaria del libro de Daniel es necesaria para poder entender el mensaje. Y el enfoque que da el libro de Daniel es universal y definitivo, proyectado al tiempo del fin. Si no tenemos en cuenta eso, entonces vamos a ir a cualquier lugar. Una vez le dije a mi profesor que yo no podía aceptar lo que creían muchos con respecto a ese pasaje que vinculaban con Antíoco Epífanes. Por ejemplo, Antíoco Epífanes no estuvo 2300 días literales causando esa profanación. Y él me dijo, bueno, pero probablemente escribió el autor que habría escrito eso, que para él ni siquiera era Daniel, lo habría escrito en épocas posteriores y al escribirlo, antes de que ocurra durante la época macabea, 4 siglos después de Daniel, 4 siglos y medio después, entonces él habría anticipado un número, pero sin saber cuál era el número. Y como vio que yo lo miraba, sonriendo me dijo, porque tiene un prejuicio canónico de respetar la canonicidad de las escrituras, porque él me decía que había escritos apócrifos que no estaban dentro de la Biblia, que se escribieron en la época, que daban fechas y que no se podían tampoco complementar con la historia. Y yo le dije, puede ser que tenga un prejuicio canónico, pero en todo caso lo prefiero a un prejuicio apócrifo, que porque haya habido falsos profetas en esa época, como hubo falsos apóstoles en la época de los discípulos de Jesús, no significa que no haya una moneda real, verdadera. Un tercer aspecto, un tercer problema de comprensión que encontré fue el sionismo. ¿Qué significa el sionismo? El creer que habría un Israel étnico literal que reconstruiría en Jerusalén un santuario terrenal literal. En el Nuevo Testamento encontramos que el Israel de Dios es la iglesia cristiana. El pueblo de Dios, que antiguamente fue el antiguo Israel, es el pueblo cristiano compuesto por judíos que se convierten a Cristo, gentiles que se convierten a Cristo, y todos forman un cuerpo, el cuerpo de Cristo. Pero si creemos que el antiguo Israel sigue siendo el pueblo de Dios en la antigüedad como pueblo, entonces es más fácil llegar a la conclusión que tienen muchos de que en Jerusalén va a terminar construyéndose el templo y que van a comenzar a sacrificarse animales otra vez. Pero ni los mismos judíos modernos pueden hacerse a la idea de en esta época moderna
hacer esos sacrificios que se hacían en aquella época antigua de Israel. ¿Y cómo respondemos a este aspecto? Gálatas 6, 15 al 16 nos dice que el Israel de Dios es el pueblo de Dios en la dispensación cristiana. Ninguna promesa se cumple fuera de la iglesia, el verdadero Israel de Dios. No podemos creer que Dios va a cumplir algo con el antiguo Israel independientemente de su iglesia. El pueblo de Dios es la iglesia de Cristo. Estamos considerando algunos pasajes sin mencionarlos que encontramos en la epístola a los Hebreos, en Apocalipsis, en Gálatas y en otros lugares más. Hay muchos santuarios terrenales. La Meca es uno de esos santuarios terrenales. Muchísima gente va allí, sobre todo musulmanes. Hay otro santuario terrenal al que acude la gente, donde tienen un soberano pontífice terrenal y lo llaman Santa Sede, y a ese soberano pontífice lo llaman Santo Padre. Y de esa forma, muchos miran a la tierra, muchos buscan santuarios terrenales, pero ni la antigua Jerusalén ni estos otros santuarios sirven porque nuestra ciudad está arriba. El único Santo Padre que nosotros tenemos, Apocalipsis 15:4, está en el cielo, es Dios. Y la única ciudad santa, no hay santa sede acá en la tierra, reconocida por Dios como tal. La única ciudad santa que encontramos en la Biblia está en Apocalipsis 21, el versículo 2. Hebreos 8, 1 al 5, el único santuario disponible es el que está en el cielo. Eso tenemos que tener en cuenta. Y porque muchos pierden de vista ese aspecto y quieren buscar una interpretación literal del antiguo Israel, quieren ver en Palestina cumplimientos que nunca se van a dar, porque nuestra mirada debe cifrarse en las cosas de arriba. En la epístola a los Colosenses, el capítulo 3, versículos 1 al 3, dijo el apóstol Pablo: siendo que habéis resucitado con Cristo, poned vuestros corazones en la vieja Jerusalén, en la Meca, en Roma, en algún otro santuario terrenal. No, poned vuestros corazones en las cosas de arriba, donde Cristo está sentado a la diestra de Dios. Y vuelve a insistir: poned vuestra mirada en las cosas de arriba. Un cuarto problema de comprensión. Como ustedes estarán viendo, las respuestas que nosotros estamos dando son breves. Es una especie de síntesis de la problemática del tema del santuario para poderles ayudar a ustedes a comprender el trasfondo de esa incomprensión que mucha gente tiene del evangelio del santuario. Una estribilla evangélico de las iglesias evangélicas dice: el pecado contamina, la sangre purifica. Y esto es uno de los aspectos que más me sorprendió. Es uno de los aspectos que más sorprendió al doctor en teología que analizó mi tesis doctoral y dijo públicamente que prácticamente en 2000 años de historia no se llegó a decir, a comprender, a ver esa doble proyección que hay en el ritual de la sangre, que al mismo tiempo que purifica, también contamina, dependiendo del texto. Y veamos brevemente este aspecto. Y ese profesor quedó admirado y dijo: es increíble que no se haya percibido antes eso. Los pioneros del movimiento adventista lo descubrieron. Y los judíos modernos que están buscando la unidad, entender el ritual del santuario como una unidad, también están llegando a captarlo. La respuesta que nosotros podemos dar es que la naturaleza paradójica del ritual israelita consiste en determinar que la sangre, al mismo tiempo que purifica, contamina. Hay un intercambio sustitutivo. Miren lo que dice uno de estos judíos modernos, Levine: la sustitución de una víctima y la transferencia a ella de la impureza y pecados de los adoradores
crea la aparente paradoja de una víctima impura que sirve como expiación para purificar. Purifica al sucio, pero contamina lo limpio. En eso consiste la paradoja. Hay un intercambio. Es como si se fueran a cambiar al santuario, los pecadores fueran a cambiar sus ropas sucias para dejarlas allí y recibir las ropas puras del santuario. Para purificarse, los animales limpios que podían usarse para el sacrificio, para purificarse, llevaban al mismo tiempo la impureza. Un animal servía como medio para purificar, pero al mismo tiempo para llevar la impureza. Leamos lo que dice Números 19, versículos 17 y 19. Para el inmundo tomarán de la ceniza de la vaca quemada por el pecado en un recipiente. Sacrificaban una vaca y con su sangre, con sus tripas, con todo lo que tenían, hacían ceniza y luego revolvían en agua y echarán agua corriente sobre ella y el limpio rociará sobre el inmundo, dice allí. Pero el limpio rociará sobre el impuro y luego se bañará con agua y será limpio a la tarde. Acá vemos esta paradoja en acción. El sucio quedaba limpio, pero el limpio quedaba contaminado con una contaminación más ligera, menor, que tenía que ver con la contaminación que un animal limpio podía cargar de la impureza de los pecadores. Es el ritual de la vaca roja. El sacrificio purificaba al impuro y contaminaba lo limpio y a la persona que estaba limpia, pero la contaminaba de una manera menor, de tal manera que solo se requería un baño para esa persona. Veamos la contaminación por tocar animales muertos. Había grados de impureza. Era una contaminación ligera. ¿Por qué? Tocar animales muertos implicaba que debía la persona lavar sus ropas e iba a ser inmundo solo hasta la tarde. Cualquiera que los tocare, dice Levítico 11 y 22, varios pasajes, lavará sus ropas y será inmundo hasta la tarde. Era una contaminación ligera porque no requería un sacrificio, simplemente bañarse o lavar las ropas, y al mismo tiempo requería que se permaneciese inmundo solo hasta la puesta del sol. Un segundo punto, la contaminación por tocar sangre o cadáveres humanos. Al tocar un cadáver humano o sangre humano, la contaminación se volvía más grave. La contaminación humana era mayor. Números 19:11. El que toque el cuerpo muerto de una persona será impuro. ¿Por cuántos días? Por 7 días. ¿Y qué pasaba si la persona no se purificaba? Consecuencias de no purificarse de la contaminación humana. Se producía ahora una contaminación ilegal del templo. Levítico 15:31. Así apartaréis de sus impurezas a los hijos de Israel, a fin de que no mueran por sus impurezas, por haber contaminado mi tabernáculo que está entre ellos. Ellos debían purificarse con sacrificios, pero si rechazaban el sacrificio, ya no había otra manera de purificarse y contaminaban ilegalmente el templo. ¿Y cuál era la consecuencia? Que la única manera de vindicar el templo, el santuario, el gobierno de Dios que estaba allí representado, era por la pena de muerte de los transgresores. Números 19:20. Y el que es inmundo y no se purifica, será cortado de entre la congregación, por cuanto contaminó el tabernáculo del Eterno. No fue rociada sobre él el agua de la purificación, es inmundo. Esa agua mezclada en las cenizas del sacrificio de la vaca roja. Así que nosotros podemos ver que el santuario podía ser contaminado ilegalmente, requiriendo la pena de muerte. Pero había una contaminación legal que Dios podía aceptar en su templo. Durante el año el santuario era contaminado por los sacrificios por el pecado.
Era una contaminación menor, como la contaminación de un animal, que duraba hasta la puesta del sol y que requería solo bañarse. Pero no se purificaba el templo, no se lavaba el templo, esa contaminación quedaba por muchos días hasta el día de la purificación del templo después. Al final del año, en el día de la expiación, se purificaba el santuario de todos los registros de sangre, de pecado que habían sido depositados allí. Y así vemos que Dios aceptaba en su templo solamente los pecados de impureza, que eran más serios, más graves, cuando venían mitigados, reducidos en la contaminación que un animal limpio podía recibir por estar en contacto con la impureza. Así sí, a través del sacrificio, Dios aceptaba asumir la falta del hombre. Y la purificación que encontramos en el día de la expiación nos trae otro aspecto notable. Y es que los que participaban de ese ritual debían purificarse, lavarse, bañarse después del ritual. Se lavará a sí mismo con agua en un lugar santo del patio. Levíticos 16 aparecen algunos pasajes. Esta era la única vez en la que nadie llevaba en Israel los pecados de nadie. Durante el año los sacerdotes comían del pecado del pueblo de ese sacrificio y llevaban el pecado del pueblo al santuario. Pero no se bañaban después porque ellos debían llevar el pecado del pueblo. No había un baño ritual, un lavamiento ritual. Pero en el día de la expiación sí, porque ahora nadie más iba a llevar el pecado de nadie. El pecado era erradicado de Israel en esa purificación final. Otro autor judío en 1984 escribió lo siguiente: la sangre se vuelve impura debido a que se la usa para extirpar esas impurezas. Tiene el propósito de purificar los objetos de impureza, pero luego de hacer eso, es capaz de reinfectar otras cosas y personas. Así vemos, tan sencilla, la explicación de esta presunta paradoja bíblica. Y sigue diciendo, en este caso Zohar, un autor judío de Jerusalén: el pecador, al lamentar su pecado y desear librarse de su impureza, se la saca de encima y la objetiviza en un receptáculo de sangre. Y dice él, hasta el día de la expiación, cuando el santuario era purificado. Eso lo descubrieron los pioneros de la iglesia adventista que estudiaron siendo guiados por Dios, cuando con humildad buscaron a Dios a través de su palabra y recibieron el soporte, la ayuda del espíritu de profecía, como se manifestó en Elena de White. Un quinto problema de comprensión. ¿Qué es lo que contamina el santuario en el capítulo 8 de Daniel? Según un tal Desmond Ford, es el pecado del cuerno pequeño. La purificación del santuario tendría que ver entonces con pecados imperdonables. Otro autor, Gerhard Hassel, creyó que los pecados confesados del pueblo de Dios eran los que contaminaban el santuario, y entonces la purificación de Daniel, el capítulo 8 y el versículo 14, tendría que ver con la purificación solo de pecados perdonados. En este libro yo toco más en detalle estos aspectos. También en los otros seminarios del santuario, en 4 seminarios del santuario que tengo disponibles en castellano, y mi tesis doctoral, que está en inglés, también abarca estos temas, aborda a fondo todo este detalle. Y en realidad tenemos que tener en cuenta varios aspectos. Uno de esos aspectos es que en el antiguo Israel el santuario era purificado de los pecados del pueblo de Dios. Levítico 16, y al final el versículo 30 dice: en este día seréis limpios de todos vuestros pecados. No era purificado de los pecados de los pueblos paganos,
De manera que cuando aparece el cuerno pequeño como un símbolo de un príncipe terrenal que viene al santuario, no podemos considerarlo como siendo la causa de la purificación del templo. Y si queremos verlo en esa perspectiva, la única alternativa que quedaba era la pena de muerte para los que venían así. En algunas ocasiones algunos pueblos enemigos vinieron y Dios los destruyó. La pena de muerte se iba a dar para los transgresores. ¿Cómo respondemos a este aspecto? Purificado o vindicado, el templo era purificado o vindicado de ambas clases de pecado, pero el proceso y el resultado eran diferentes. Había una purificación del santuario que se hacía por pecados confesados que se habían transferido durante el año legalmente al santuario. Esa transferencia al mismo tiempo le permitía al pecador librarse de su pecado y mantener su vínculo con Dios. Seréis limpios de todos vuestros pecados, Levítico 16:30. Había una purificación también de contaminaciones ilegales que se llevaba a cabo mediante la pena de muerte de los transgresores. La tierra, dice en número 35, versículos 33 y 34, la tierra no será purificada de la sangre derramada, sino por la sangre del que la derramó. No contaminéis la tierra en la cual habitáis y en la cual yo vivo, porque yo, el Señor, habito en medio de los israelitas. No se debía contaminar el país, la tierra de Israel, porque Dios tenía su templo allí. Y si se contaminaba esa tierra, la única solución iba a ser la pena de muerte de los transgresores ilegales. Todos son transgresores ilegales, pero en cuanto a la purificación de algunos y la clase de contaminación que pueden proyectar al santuario, es legal. Dios permitía que se contamine su templo a través de la sangre del sacrificio, que purificaba al pecador y salía en libertad, pero Dios se hacía cargo de su falta en el templo. Delante de mi altar lo quitarás para que muera, decía la ley, Éxodo 21:14. Esa era la única solución que había para la contaminación de pecados de rebelión a mano alzada, abierta. Deuteronomio 19:19. Así quitaréis, quemaréis, purgaréis el mal de en medio de ti. Así. ¿Cómo? Mediante la pena de muerte. ¿Y qué pasará a los que rehúsen purificarse? Dice Hebreos 10:26 y 29. Porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. De esta forma nosotros podemos ver que el que viola la ley de Moisés muere sin misericordia por el testimonio de 2 o 3 testigos. Sigue diciendo el mismo apóstol en Hebreos 10. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Este mismo principio se cumple también. Y porque la pena de muerte no se aplica de parte de Dios en forma inmediata, muchos se envalentonan en el mal. Pero a la postre, en el día del juicio final, se verán los resultados ya irreversibles. Un sexto problema de comprensión tiene que ver con la naturaleza del santuario celestial del que habla la Biblia. ¿Es un modelo ese santuario griego o es un modelo hebreo? Es decir, cuando el apóstol Pablo habló en la epístola a los Hebreos del santuario celestial, estaba mirando a ese santuario celestial desde la perspectiva del pensamiento espiritualizador de los griegos, que creen que en el cielo todo es espiritual y no hay nada material, o dentro del pensamiento hebreo que considera que hay realidades materiales también en el cielo.
En primer lugar, digamos que el enfoque dualista platónico lleva a algunos a considerar como impensable un santuario material en el cielo. No puede entrar en la idea de muchos que haya algo material en el cielo, porque consideran que la materia es algo malo, ya que en este mundo todo lo material parece ser perecedero, pero es a causa del pecado, a causa de malos mayordomos que corrompieron, trastornaron la creación material divina. Dios dijo, en cambio, que todo lo que hizo vio que era bueno. Y así que piensan que solo lo espiritual que está libre de lo material, eso es lo único que es bueno y lo único duradero. Ese enfoque dualista platónico que ha impregnado el pensamiento filosófico del siglo XX y del siglo XXI en los centros de educación modernos, ese enfoque dualista hace que a muchas personas les resulte difícil aceptar que hay un templo real, material en el cielo, y que hay una ciudad de oro también. Pero la Biblia dice que hasta el nuevo Edén está allí. ¿Cómo respondemos a esto? Conviértanse a la revelación divina. Yo creo en lo que los profetas vieron, aquellos a quienes Dios llevó a contemplarlos, más que a las especulaciones vacías, huecas, de tantos filósofos que lo único que hacen es especular desde la perspectiva terrenal. Un segundo aspecto en este problema: no se puede confinar a Dios dentro de puertas, dicen algunos. ¿Cómo es posible que Dios quede encerrado por siglos dentro de puertas en un templo? Aún los cielos no pueden contenerlo, dijo Salomón en su templo terrenal. Con todo, agregó, pidió a Dios que viniera, se apiadara de su pueblo y morase entre ellos. Este no es el concepto bíblico. ¿Cómo respondemos a esto? ¿Necesita acaso Dios vivir al aire libre para poder ser omnipresente? Él puede cubrirse por una nube, puede cubrirse por una cortina, puede cubrirse con puertas, pero no por eso deja de ver, de oír lo que pasa en el exterior. Él veía y escuchaba lo que su pueblo hacía y decía afuera. Encontramos varios pasajes ya en el pensamiento antiguo. Los hebreos tenían una mente más abierta y abarcante para entender esto que los teólogos modernos, que siguen especulando con lo que les parece que puede ser o no puede ser. Dios no necesita vivir al aire libre para ser omnipresente. Otro punto. El Nuevo Testamento habla de un templo espiritual, la iglesia. Entonces muchos deducen, no, pero ese templo celestial es la iglesia. ¿Cómo respondemos a esto? También el Antiguo Testamento, Isaías 57:15, habla del pueblo de Dios como un templo, de los adoradores como un templo espiritual. Pero tenemos que tener en cuenta la conexión entre las realidades celestiales y las sombras terrenales. Esa conexión es espiritual. Las realidades celestiales las percibimos hoy por la fe. La epístola a los Hebreos es el capítulo más maravilloso de la fe que tiene la Biblia, de los hombres de fe del pasado. Y allí se nos dice que debemos aprender a caminar como viendo lo invisible, debemos aprender a tocar las cosas que hoy no se pueden tocar, pero que se tocarán mañana cuando el Señor venga a llevarnos a contemplar, a ver las cosas celestiales. Entonces tocaremos las realidades celestiales en forma tangible en la segunda venida de Cristo. Hebreos 11 y 12. Hay varios pasajes que ustedes pueden ver aquí en esta lámina. Escribió Elena de White que los creyentes no pueden contemplar al mediador con los ojos naturales, sino que con los ojos de la fe ven a Cristo ante el propiciatorio y le dirigen sus oraciones a Él. Querido amigo que me estás escuchando, cuando oras, ¿qué imaginación te haces de Dios?
Es sano imaginarse a Cristo intercediendo ante el templo, ante el mismo trono de Dios. Qué solemnidad entonces en la oración. Y aunque no podemos ver eso, sin embargo, podemos sentir que estamos en la presencia de Dios, con nuestro abogado intercesor, Cristo Jesús. También escribió Elena de White, el temor de hacer parecer la herencia futura como siendo demasiado material ha llevado a muchos a espiritualizar las mismas verdades que nos llevan a considerarlas como nuestro hogar. Esas realidades futuras van más allá de nuestra imaginación, cosas que ojo no vio, cosas que oído no oyó, son las que Dios ha preparado para los que lo aman, dice la Biblia. Pero eso no significa que sean inmateriales, intangibles. Lo son hoy para nosotros porque podemos acercarnos a ellas por fe en una dimensión espiritual, pero serán tangibles. Las veremos con nuestros propios ojos en el día de la eternidad, cuando el Señor venga por su pueblo y lo lleve a su gloria. Un séptimo problema de comprensión. Se llama este problema tipología antitética. Se asustan con esta terminología. Creen algunos que el único propósito del templo antiguo era mostrar la inutilidad del culto antiguo. Qué triste conclusión. ¿Cómo respondemos a este hecho? La epístola a los Hebreos habla de que el templo celestial es más grande, pero no significa que no tenga nada que ver con lo proyectado en aquel viejo templo y que ese antiguo templo mostrase la dimensión espiritual de nuestro acceso al templo real que está en el cielo. Más grande, mejor, los términos que usa el apóstol Pablo no significa oposición o antítesis. Es necesario también otro término que emplea el apóstol Pablo en la epístola a los Hebreos. Esa palabra, esa expresión es necesario, revela una correspondencia tipológica. Más grande, mejor. Por supuesto, sobrepasa la realidad celestial, aquellas humildes proyecciones que Dios representó como en un cajón de arena que se usa a veces para contarles historias a los niños con cartoncitos, etc. Es necesario, revela una correspondencia tipológica. Vamos a ver ahora una correspondencia entre el antiguo templo y el nuevo templo. Hebreos 8:3. Dice el apóstol, todo sumo sacerdote es nombrado para ofrecer dones y sacrificios. Por lo tanto, era necesario que Cristo, tuviese también algo que ofrecer. ¿Ven ustedes la correspondencia? Para que Cristo pudiera ser sacerdote tenía que ofrecer un sacrificio, tenía algo que ofrecer, un sacrificio también. En el caso de él, porque era el Cordero de Dios, su propio cuerpo, que entregó en sacrificio vivo delante de Dios al morir en la cruz del Calvario. De manera que era necesario que Cristo muriera como sacrificio, porque así estaba representado en el ritual antiguo. Esto quiere decir que el propósito del templo no era mostrar la inutilidad del culto antiguo, sino al contrario, proyectar la obra del futuro príncipe celestial. Hebreos 9:12 dice, entró Jesús en el santuario, refiriéndose ahora al templo celestial, una vez para siempre, con su propia sangre. Hebreos 9:16. Era necesario que gustase la muerte, que se diera el sacrificio. En el Antiguo Testamento, la prueba que se llevaba al interior del templo de que la paga del pecado era la muerte,
y que el transgresor había muerto, era la sangre de animales que probaban que un sustituto había muerto para que el pecador pudiera seguir viviendo. En el Nuevo Testamento, Jesús muestra las marcas de su crucifixión. Esas son las pruebas de que murió. Esa es la prueba mayor de que Él pagó el precio del pecado para que el pecador pudiera obtener la vida eterna. Así, dice Hebreos 9:23, era necesario, por un lado, que las copias de las realidades celestiales, las copias eran el santuario terrenal y los sacrificios, las realidades celestiales, la administración de Cristo con la evidencia de su muerte y su sangre en el templo celestial. Era necesario, por un lado, que las copias de las realidades celestiales fuesen purificadas de esta manera. Y por el otro, era necesario que las realidades celestiales mismas fuesen también purificadas, pero por sacrificios más excelentes. ¿Cuál? El sacrificio del Cordero de Dios, Cristo Jesús, el Hijo de Dios. ¿Cómo serían las realidades celestiales purificadas? El templo de Dios mismo debía ser vindicado, purificado al final por la sangre del sacrificio, que mostraría que Dios es justo perdonando al pecador y dándole la vida eterna y condenando al que rechazaba ese don, ese sacrificio. Los profetas, sin embargo, y debemos reconocer esto, anticiparon también contrastes entre el culto terrenal y el culto celestial. Veamos un contraste. David fue rey, pero no fue sacerdote. ¿Cómo podía el futuro hijo de David, que Dios prometió y que iba a ser el Mesías, ser sacerdote? El Mesías futuro que Dios prometía no iba a ser hijo de Aarón, sino hijo del rey David. Aarón era el sumo sacerdote en el antiguo Israel. Porque nuestro Señor, dice Hebreos 7:14, nació de la tribu de Judá y de ella nada habló Moisés tocante al sacerdocio. Había muchos judíos en los días del apóstol Pablo que estaban aceptando el cristianismo, pero estaban abandonando la fe porque encontraban incongruencias, aparentes incongruencias. Pero como este es hijo de David y es nuestro sumo sacerdote en el templo que está en el cielo, tendría que ser hijo de Leví, hijo de Aarón, pensaban ellos. ¿Y cómo respondió el apóstol Pablo a esa aparente incongruencia? Respondió diciendo que habría algunos cambios que Dios anticipó mediante los profetas. Dios anticipó un orden diferente para permitir al Mesías, hijo de David, ser también sacerdote. En Hebreos 7 nos muestra que habló de Melquisedec. El Salmo 110, Dios dice a un hijo de David, tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Aarón no podía ser rey porque era sacerdote. Y David no podía ser sacerdote porque era rey. Pero Melquisedec había sido rey y sacerdote. Y el futuro Mesías iba a cumplir lo que Aarón debía cumplir, lo que Aarón hacía en las sombras, en las realidades, iba a cumplir eso, pero siendo rey también hijo de David. Un segundo contraste. David anticipó también un sacrificio humano en lugar de sacrificios de animales. ¿Cómo es posible que en el Antiguo Testamento Dios no aceptase sacrificios humanos? Los rechazase. La pena de muerte caía a los que ofrecían sacrificios humanos. Y solo aceptaba sacrificios de animales. Y ahora en el templo celestial, que Dios aceptase el sacrificio de una persona. Y entonces el apóstol Pablo responde a los judíos, porque Dios había anticipado también a través de David que el futuro Mesías ofrecería también un sacrificio. Sacrificio y ofrenda no quisiste, dice David, proyectando la misión de un hijo suyo que vendría. Mas me preparaste cuerpo para hacer tu voluntad.
Y de esa forma, el apóstol explicó, ese cuerpo con el cual vino a hacer la voluntad de ser sacrificado, se consumó. Podría haber mencionado Isaías 53, el siervo sufriente que moría por los pecadores, iba a morir por los pecadores. Podría haber mencionado varios otros pasajes más. Pero ahora tenemos que decir algo aquí. No hubo ninguna profecía que predijese que no habría un santuario celestial con 2 cuartos y un ministerio que se cumpliría en 2 etapas sucesivas. Hay un templo en el cielo con 2 cuartos, con muebles equivalentes a lo que la copia terrenal, ínfimamente inferior, representaba. ¿Te cuesta creer eso? Es porque estás impregnado con células filosóficas paganas griegas. Tu mente tiene esas células. En la educación que has recibido te imaginas que todo es espiritual en el cielo. Pero la realidad celestial nos habla de cosas materiales también. Y en el caso del templo celestial, nosotros vemos que hay muebles, lo vemos en el Apocalipsis, hay velos o cortinas o puertas, y Cristo ministra en su interior. Y se cumpliría la ministración de Cristo en 2 etapas sucesivas. El templo celestial pasa a ser como una especie de reloj, de cronómetro de la labor celestial en conjunción con las cosas que pasan en la tierra. En Daniel 8, 13 y 14 se anunció al contrario un calendario apocalíptico con un servicio continuo, usando la palabra tamid en hebreo, en el lugar santo y una intercesión final en el lugar santísimo. Hebreos 8:5 dice, estos sacerdotes, los terrenales, sirven en un santuario que es copia y sombra de lo que hay en el cielo. Por eso Dios dijo a Moisés, dice el apóstol, haz todo conforme al modelo que se te mostró en el monte. Otro contraste. Jesús estaría sentado en el lugar santo a la diestra de Dios. Romanos 8:34. Y podemos ver otros pasajes más, Hebreos 1:3, capítulo 8, 1 y 2, 10 versículos 13, etc. Él estaría sentado en el lugar santo, pero en el antiguo terrenal no había un trono en el lugar santo. Los sacerdotes no se sentaban para llevar a cabo su ministerio. No existía un trono en el lugar santo. Y encontré 2 autores católicos que tomaban esto como argumento para decir, bueno, esto muestra que Cristo cede ahora ese sacerdocio al sentarse a otro sacerdocio terrenal en la tierra. ¿Pero dónde dice la Biblia que habría un sacerdocio terrenal para cumplir una intercesión entre Dios y su pueblo? El único mediador entre Dios y el hombre es Jesucristo hombre, dice el apóstol Pablo. ¿Cómo podemos explicar esta aparente contradicción? Otra vez la respuesta está. Dios anticipó una diferencia en la posición de un hijo de David que sería también sacerdote. Salmos 110:4. ¿Qué dijo Dios? Siéntate a mi diestra. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. De manera que ahora habría una diferencia anticipada en profecía. Dios no pudo, o mejor dicho, no quiso, para no complicar la vida de los israelitas, no quiso dar todos los detalles de esa administración. Y entonces completó la proyección del símbolo del ritual antiguo, lo completó con profecías que indicaban cosas adicionales. A través del profeta Zacarías, el capítulo 6 y el versículo 13, decía el Señor, el Mesías será sacerdote sobre su trono. A diferencia de los sacerdotes terrenales que oficiaban de pie, este oficiaría en el lugar santo del templo celestial sentado a la diestra de Dios. ¿Y por qué en el lugar santo?
Por la tipología sabemos que no habría un contraste ni espacial ni funcional. Habría un ministerio en el lugar santo y se abriría la puerta al lugar santísimo solo al final, como nos lo demuestra en forma contundente la séptima trompeta del Apocalipsis, más visiblemente Apocalipsis 11, versículos 19. En la inauguración, con respecto al acto inaugural, escribió Elena de White: el tipo se encontró con el antitipo. ¿Qué es eso de tipo y antitipo? Para los que no conocen la tipología, de allí viene el término. Ese término griego que pasó al castellano especialmente en aspectos teológicos, pero también en otras dimensiones literarias. Es decir, la sombra, el símbolo se encontró con la realidad en la inauguración. El Cordero está muerto. El camino al lugar santísimo está abierto. Un nuevo y vivo camino que no tiene velo en medio se ofrece a todos. Cuando el sumo sacerdote terrenal inauguraba el templo, o cuando lo hizo Moisés, por ejemplo, se abrieron las dos puertas y se ungió hasta el lugar santísimo también. Y por eso, en la inauguración se abrieron las dos puertas para que Cristo compareciera en el mismo lugar santísimo del templo celestial. Pero luego debía venir el tamid, ese ministerio regular, diario, constante, continuo en el lugar santo. Dice allí Elena de White con respecto a esto: después de su ascensión, nuestro Salvador comenzó su obra como nuestro sumo sacerdote. En armonía con el servicio típico, comenzó su ministerio, su ministración en el lugar santo. Esto estaba de acuerdo con la tipología del santuario. Y al final, ¿qué nos decía esa proyección simbólica del antiguo Israel? Así como se lo representaba en tipo, en figuras, en símbolos, y se predecía en las Escrituras, Cristo entró en el momento señalado al lugar santísimo del templo del cielo, del templo de Dios. En el tiempo del fin, encontramos en la visión del juicio final de Daniel 7, versículos 9 al 10. Fueron puestos tronos y un anciano de días se sentó. Su trono llama de fuego y las ruedas del mismo fuego ardiente. Un río de fuego salía y procedía de delante de él. La corte se sentó. Acá los tronos y el mismo trono de Dios tiene ruedas. Hay un trono móvil que transporta del lugar santo al lugar santísimo. Lo podemos ver proyectado en el Apocalipsis con más claridad, en forma más definida todavía, para establecerse en una corte de juicio en el lugar santísimo. Hay un movimiento del lugar santo al lugar santísimo en la parte final. Y dice el versículo 13 de Daniel 7, dice el profeta: vi a un hijo del hombre que venía en las nubes del cielo, vino ante el anciano de días y fue conducido a su presencia. Hay una transferencia del ministerio del lugar santo al lugar santísimo. ¿Cuándo? Al final. ¿Para qué? Para una ministración, una intercesión final y para una obra de juicio ante una corte donde se abren los libros, se ponen tronos y Dios es el juez. Y Jesús dijo en Apocalipsis 3:5 que al que confesare su nombre aquí en la tierra, Él lo iba a confesar también, iba a confesar su nombre ante su Padre y sus santos ángeles. Confesaré su nombre ante mi Padre y sus santos ángeles. Ahora, Jesús no está sentado. En la etapa final se representa a Jesús de pie delante de Dios, como el sumo sacerdote lo hacía cuando iba a interceder en el lugar santísimo. Dice Daniel 12:1, en el tiempo del fin, Miguel se pondrá de pie.
se levantará, traducen muchas versiones. Literalmente es, se pondrá de pie. Aquel que siempre se pone de pie y se pondrá de pie para vindicar a su pueblo y para fustigar, castigar a las naciones que lo oprimen. Apocalipsis 5:6 dice, vi a un cordero de pie en el centro del trono. Vino al que estaba sentado sobre el trono. Escribió el espíritu de profecía. El divino humano Hijo de Dios está ahora de pie delante del Padre. Tiene el incensario y está de pie ante el trono de su Padre, abogando por ti. ¿Qué abogado tenemos? Un abogado infalible porque no pierde ni un caso, ni un solo caso. Lo único que requiere es que confiemos en Él, confesemos nuestros pecados, los abandonemos, seamos honestos en nuestra confesión y que vayamos con el profundo deseo de no volver a cometer ese pecado. Y entonces Él asume su caso y presenta un argumento indiscutible. Las señales de los clavos en sus manos prueban que Él pagó el precio de ese pecador y todo el universo alaba a Dios por ese acto, esa transacción, ese canje tan sublime, tan maravilloso, que permite la redención del hombre y al mismo tiempo le permite a Dios mantener en alto su justicia. En la séptima trompeta, Apocalipsis 11, versículos 18 al 19 dicen, Juan vio que la puerta del lugar santísimo se abría al final del tiempo del juicio. No al principio, sí. Se abrirían todas las puertas al principio, según lo vemos en la epístola a los Hebreos y en otros pasajes, pero habría etapas en que se abrirían puertas y se cerrarían puertas, según el Apocalipsis. Y al final ve Juan que se abre la puerta al lugar santísimo. Quiere decir que había estado el Hijo de Dios oficiando en el lugar santo hasta ese momento, ante el altar del incienso. Un octavo problema de comprensión. Algunos prefieren hablar de tipología funcional, no espacial. No se trataría de un símbolo de un templo real en el cielo. Me encontré con personas que me decían, bueno, yo creo sí que hay un templo en el cielo, pero no creo que haya muebles. Así que lo que se proyecta al nuevo templo es la liturgia, el ritual del sumo sacerdote que cumple Cristo, pero ahora sin muebles y sin lugar santo y lugar santísimo. ¿Y de dónde se inventaron esa novela? Eso no está en la Biblia. Recuerdo cuando un alumno doctoral en la defensa doctoral en la Universidad de Estrasburgo llegó a decir que él no creía que existía un templo en el cielo. Y un profesor lo miró de la Universidad de Estrasburgo y le dijo, usted tendrá problemas para creer que hay un templo real en el cielo, pero eso no era un problema para los apóstoles. En los tiempos de Cristo se creía que había un templo real en el cielo. Y Cristo intercede en ese templo. ¿Cómo respondemos a aquellos que hablan de una tipología funcional del ministerio del sumo sacerdote, pero no lo quieren vincular con un espacio terrenal? La respuesta es simple. Prefiero creer en el testimonio de los profetas que vieron ese templo y se terminó la historia. Dejemos a aquellos que quieran enredarse en sus propios razonamientos huecos, paganos, filosóficos, como fue el de los griegos, que no tuvieron revelación y todo fue raciocinio humano, pero sin poder percibir la realidad de las cosas celestiales. Un Dios que reveló un gusto tan exquisito y variado al crear tantas formas de vida en esta creación terrenal. ¿Cómo podía ser un templo desabrido y vacío en la creación celestial? Pensemos un poco, eso es más inconcebible. El arquitecto divino, el arquitecto de la ciudad de Dios,
que esperamos, dice el apóstol Pablo. Es el mejor arquitecto del universo y vamos a querer conocer tantas obras que revelan la riqueza de invención que hay en la mente divina. La Biblia proyecta el santuario terrenal, tanto espacial como funcionalmente al santuario celestial. Eso lo vemos en la epístola a los Hebreos, el capítulo 9. Dice en el versículo 8 el apóstol: el Espíritu Santo da a entender con esto que aún no se había abierto el camino al santuario, se refiere al santuario celestial, entre tanto que la primera parte del tabernáculo estuviese en pie. Es decir, entre tanto que el antiguo templo terrenal estuviese todavía en función. De manera que tenemos que ajustar ahora nuestras deducciones lógicas a la lógica bíblica dada por Dios, más definidamente en los términos del apóstol, por el Espíritu Santo, que da a entender. También recurrió Elena de White al Espíritu Santo para referir la gran verdad que descubrieron del templo celestial los pioneros de la Iglesia Adventista. Dijo lo siguiente: cuando el poder de Dios testifica acerca de lo que es verdad, esa verdad debe permanecer para siempre como verdad. Fue bajo la dirección del Espíritu Santo que se dio la presentación del santuario, del mensaje, la doctrina, la realidad de la ministración sacerdotal de Cristo en el templo que está en el cielo. Así como la ministración de Cristo consistía en dos grandes divisiones, cada una ocupando un período de tiempo y teniendo un lugar distinto en el santuario celestial, así también la ministración típica, esa sombra terrenal, esos ritos antiguos, consistía en dos divisiones: el servicio diario y el servicio anual. Y a cada una se consagró un departamento del tabernáculo. El templo terrenal era copia del templo celestial. Habría más que un aspecto, una proyección funcional del ministerio del sumo sacerdote celestial. Habría una realidad. Lo que en la tierra se representaba era una copia de lo que iba a existir en el cielo. Un noveno problema de comprensión: ¿cómo determinar el comienzo y el fin de los 2300 días o años? Y esto es lo que nosotros podemos percibir en relación con un estudio detallado de esa proyección. La discusión básica tiene que ver con cuál calendario usó la Biblia para contar los años de los reyes. Algunos dicen, usó el sistema de primavera, el calendario sacerdotal. Otros dicen que fue el calendario real. La respuesta que nosotros tenemos para dar es que el calendario que usó Daniel fue el calendario otoñal, fue de otoño a otoño. Para hacer más simple esto, veamos la profecía de Daniel 9:27. En la mitad de la última semana, está hablando ahora de la semana 70 de años, pondrá fin al sacrificio y la ofrenda. ¿Cuántos días tiene una semana? 7. Y si se trata de una semana de años, la mitad sería 3 años y medio. Y a la mitad de la semana iba a morir el Mesías en sacrificio por el pecado, según lo complementan otras profecías. De manera, 3 años y medio nos llevan, la mitad de la semana nos lleva a requerir comenzar y terminar la profecía en el otoño, porque Jesús murió en la primavera, en la inauguración del nuevo templo, como antiguamente se daba la inauguración de los templos antiguos en la primavera, usando el calendario sacerdotal. Ese calendario sacerdotal quedaría en el medio, 3 años y medio.
del año 69, de la semana 69 a la semana 70, 7 años, nos llevan, la mitad nos lleva a la primavera. Así que el punto de partida debía darse en otoño. Y eso iba a ocurrir en el año 457 a.C., según se ven en los detalles. En el libro de Esdras nos dice que los israelitas difundieron el decreto del rey Artajerjes el 7º mes y comenzaron la reconstrucción de las murallas de Jerusalén. Eso nos dice la profecía. Indudablemente después del día de la expiación, cuando comenzaba el nuevo año. Empezaba también el año sabático, empezaba el año del jubileo. El 10º día terminaba de ese 7º mes, terminaban los oficios del culto con la purificación del templo y se abrían las puertas para un nuevo año de servicios. Así que el punto de partida fue el año 457. No tenemos tiempo aquí de probarlo astronómicamente, pero eso hoy se lo puede probar porque los hombres en su avance de la ciencia han podido formar programas de computadora que permiten saber en qué posición estaba la luna en determinado año, en determinado día, para determinar en qué momento debía comenzar el mes. Y así se puede descubrir la fecha indicada en las profecías. En la inauguración, en el año 27, el Mesías significa ungido en castellano, Cristo en inglés. Cristo fue bautizado en el Jordán. Y a la mitad de la semana de años, 3 años y medio después, murió en la cruz del Calvario en el año 31, en primavera. Y resucitó al tercer día. Y se sentó en el Pentecostés como sumo sacerdote a la diestra de Dios. La mitad de la semana, como vimos, requiere un calendario de otoño a otoño. Comenzó en el año 457 a.C., y debía concluir en el año 1844. En ambos casos comenzó en el día de la expiación. Y en la primavera, la mitad de la semana, se dio la Pascua y Jesús murió por el pecado. A la mitad de la semana pondrá fin al sacrificio y la ofrenda. Pero veamos ahora un 10º problema de comprensión. Las fechas proféticas de Daniel 12, que hablan sobre el ministerio diario sacerdotal. Algunos quieren proyectar ese tamid, la palabra hebrea, que yo creo que ya la habrán aprendido bien. Ministerio, servicio regular, diario, constante, continuo. Esas fechas proféticas de Daniel 12, que da de 1290 días, símbolo de años, quieren algunos proyectarlas en forma literal al final, en el futuro. Así rompen la tipología y el calendario apocalíptico que Dios dio al antiguo Israel. Había un tamid en el lugar santo que tenía que ver con el sacrificio. Esta es la respuesta que podemos dar. En el lugar santo estaba ese tamid, esa intercesión regular, pero en el lugar santísimo, al final, no había un tamid. Nunca se usó esa palabra para hablar de la administración de Jesús en ese tiempo final. De manera que no podemos proyectar a ese tiempo del fin, ese tamid, hacia el futuro, porque Cristo estaría en ese tiempo del fin ministrando en el lugar santísimo lo que no era un tamid. Así los que quieren proyectar esa profecía para el futuro trastornan el orden de la tipología del santuario, del simbolismo del santuario que se proyecta ahora al templo celestial. En el día de la expiación no se efectuaba un tamid. Sigamos con la respuesta. No se efectuaba un tamid en el lugar santísimo. ¿Cómo lo probamos? Levítico 16:17 dice lo siguiente: nadie estará en el tabernáculo de reunión, aquí una referencia al lugar santo, desde que Aarón, el sumo sacerdote, entre a efectuar la expiación
en el santuario, Kodesh, en este caso una referencia al lugar santísimo, hasta que salga y haya efectuado la expiación por la congregación de Israel. Cuando el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo, no había nadie oficiando en ninguno de los altares. Eso escribió Elena de White de una manera notable. Había un sacrificio diario, había una intercesión diaria en el lugar santo. Pero la intercesión final era anual y no se la representa con el término tamid. Era única, una vez al año. Escribió Elena de White y es notable que no haya cometido errores. Delante del velo del lugar santísimo había un altar de intercesión perpetua y delante del lugar santo un altar de expiación continua. Pero en el día del año designado para el ministerio en el lugar santísimo, no había sacerdotes ministrando en los altares. ¿Ven ustedes? No se puede proyectar a la obra final de Cristo en el lugar santísimo. No se puede proyectar el tamid. De manera que los 1290 días son símbolos de años, como se ha podido probar su cumplimiento en la historia, y ya se cumplieron. No podemos ni debemos mirarlos hacia el futuro. Además, la profecía de Apocalipsis 10 nos decía que desde el momento que sonara la séptima trompeta, desde que se abriera la puerta al lugar santísimo del templo celestial, no habría más tiempo profético, no habría más intervalo de tiempo. Normalmente se usa la palabra tamid teniendo como contexto inmediato el altar del patio o un mueble en el lugar santo. Pero en el caso de las profecías de Daniel, esa palabra tamid, servicio diario, aparece como sustantivo, porque proyecta todo el servicio de intercesión sacerdotal en el lugar santo. Muchas versiones le agregan la palabra sacrificio en el capítulo 8, pero en el original la palabra sacrificio no está. Tiene que ver con algo más que el sacrificio, tiene que ver con la ministración sacerdotal que el príncipe del cielo debía llevar, según lo vemos ampliado en el Nuevo Testamento. El capítulo 8 de Daniel, el versículo 13, hace la pregunta: ¿hasta cuándo? Ese es el clamor apocalíptico. ¿Hasta cuándo la visión? La visión comienza, Hasón en hebreo, comienza en el período medo-persa. ¿Hasta cuándo el tamid, podemos decir por elipsis? ¿Hasta cuándo la intercesión sacerdotal en el lugar santo? ¿Hasta cuándo la rebelión de horror, sigue diciendo? ¿Hasta cuándo el pisoteo del santuario y del ejército por un poder terrenal? El ejército símbolo del pueblo de Dios, o puede referirse también a los que moran, a los que habitan en el cielo, a los mismos ángeles de Dios, según se ve en Apocalipsis 13, de ese anticristo que blasfema contra Dios, contra su templo, contra su nombre y contra los que habitan en él. Y la respuesta es: hasta 1844. El cumplimiento de las profecías. Hasta 2310 años. Entonces el santuario será purificado. ¿Dónde? En el lugar santísimo. Levítico 16:16 dice que así purificaréis el santuario de todas las impurezas y pecados del pueblo de Israel. En el quinto sello encontramos de nuevo el clamor: ¿hasta cuándo? De los que mueren confiando en el juicio que va a comenzar cuando se abra la puerta al lugar santísimo. Ellos mueren bajo el altar del lugar santo. Vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y del testimonio que tenían. Y clamaban a gran voz: ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre de los que moran en la tierra? ¿Hasta cuándo es el clamor?
Y la respuesta es, hasta que se abra el lugar santísimo. Eso se lo ve especialmente en la séptima trompeta. Reclaman desde el lugar santo la promesa del juicio. En este gráfico nosotros podemos ver en el Apocalipsis que las iglesias están proyectadas entre los candelabros del lugar santo y culminan con el trono de Dios en el lugar santísimo. Los sellos están proyectados sobre el altar de los que claman bajo el altar y culminan con la apertura al trono de Dios en el lugar santísimo. Y las trompetas también están proyectadas sobre el altar. La sexta trompeta nos revela la voz de Dios proviniendo de los 4 cuernos del altar. Y llegamos a la séptima trompeta y se abre la puerta al lugar santísimo y se ve el arca del pacto. Y las 7 plagas tienen que ver con el desalojo, por así decir, del cielo de los ángeles de Dios, que se retiran del templo. Todo el mundo se va porque vienen a ejecutarse los juicios y se derraman las 7 postreras plagas. Escribió Elena de White, en referencia a ese momento de crisis final. Había llegado una crisis en el gobierno de Dios. La tierra estaba llena de transgresión. ¿Cómo es posible que Dios permita todo eso? Agreguemos en nuestras palabras. Sigue ella ahora hablando. Las voces de los que habían sido sacrificados a la envidia y odio humanos estaban clamando bajo el altar por retribución. Esto nos muestra que el clamor de los que murieron, aún durante la terrible persecución que sufrió el cristianismo en sus distintas etapas y especialmente durante el medioevo, no muere. Y en el momento del juicio debe responderse. Un Dios justo no puede quedar callado, no puede quedar inmóvil. Y por eso ese clamor llega con fuerza y Dios debe responder. Todo el cielo estaba preparado para ponerse en marcha a favor de los elegidos. Dios no tenía sino que hablar y habrían habido truenos, relámpagos, terremotos y destrucción. Y eso es lo que vemos en la conclusión de cada séptuple visión del Apocalipsis. El calendario profético apocalíptico se cumpliría una vez y para siempre, así como ese sacrificio sería único. En la inauguración que se dio en la primavera, en el año 31, Cristo fue ofrecido una sola vez para quitar los pecados de muchos. La segunda vez, sin llevar más el pecado, aparecerá para salvar a los que lo esperan. Hebreos 9:28. Y entonces comenzaba la intercesión continua después de esa inauguración en primavera. Se ofrecía el tamid en el antiguo Israel y ahora tiene que ver con la ministración de Jesús en el lugar santo. Y lo encontramos a Jesús en medio de los candelabros que representan también a la luz de sus iglesias que brilla en el cielo también. Y lo vemos sentado a la diestra de Dios. Vemos esa ministración en las profecías de Daniel, que antiguamente estaba ligada a esos 3 muebles, y vemos el altar, los candelabros en el templo celestial. Y durante una gran parte de ese ministerio en el lugar santo se da una gran tribulación, porque un impostor acá en la tierra pretende perdonar pecados y ofrece una ministración en competencia con el del cielo. Ofrece un sacerdocio rival del sacerdocio de Cristo, pretendiendo perdonar pecados, y persigue a aquellos que quieren rechazar esa administración terrenal impostora para basarse solo en el perdón que Dios únicamente puede dar. Y llegamos a 1844, cuando debía cumplirse la realidad representada antiguamente en ese calendario apocalíptico, en el lugar santísimo. Esa administración final no era un tamid, no era una administración regular, constante, continua, aunque Jesús sigue ministrando, intercediendo como lo hacía el sumo sacerdote terrenal en esa representación simbólica en el lugar santísimo. Allí comparece el Hijo del Hombre ante la corte del cielo,
Allí se abre la puerta al lugar santísimo y se ve el arca del pacto, como lo describe Apocalipsis, el capítulo 11 y el versículo 19 en el contexto de la séptima trompeta. Esa ministración celestial en el lugar santo sería suplantada en la tierra por un tamid, por una abominación espantosa aquí en la tierra, porque pretendería alguien ocupar el lugar de Cristo. Y del año 508 a 1798, de acuerdo al principio de día por año que se da en las profecías apocalípticas, se cumplen los 1290 días o años en la realidad. También tendría que ver con el año 538, donde se establece oficialmente esa blasfemia y se produce un periodo de persecución de 1260 días, años. Dos maneras de vincular esa dimensión impostora. El Apocalipsis habla, y lo mismo Daniel, de 1260 días, años o 1290. También habla de tiempos y la mitad de un tiempo. ¿Por qué 1290 o 1260? Bueno, tenían un mes adicional los antiguos, que era un mes bisiesto cada 2 o 3 años. Y para que nadie especulase, supongo Dios dio estas dos referencias que iban a cumplirse en forma real. Y también se lo representa como 42 meses. Para que nadie especulara si un mes iba a tener 29 días o 28, Dios dio cifras concretas apocalípticas, como 360 días del año, 42 meses, tiempos y la mitad de un tiempo, o 1260 días. Veamos otro problema más de comprensión. Y con esto vamos a ir terminando. Porque al considerar los problemas de comprensión podríamos gastar mucho tiempo. Esta ha sido la pasión de mi vida y como ustedes podrán ver, hay tanto que se puede decir, pero aquí estamos tocando con las puntas de los dedos, refiriendo los hechos con respuestas concretas, precisas y cortas para ayudar a la comprensión. Jesús habría sido coronado en la inauguración en el año 31 como rey de la Nueva Jerusalén. Eso es lo que suponen muchos y es un error. La respuesta: hay dos coronaciones y el mundo teológico en general no ha percibido eso, aunque hay aquí y allí teólogos que se han dado cuenta de esas dos coronaciones. Hay dos coronaciones, la sacerdotal según el orden de Melquisedec y la real según el orden de David. Pero poner todo en la inauguración es ir en contra del legado profético que se nos confió. Y he encontrado personas que no saben que Cristo debía ser coronado otra vez. Ese es el sueño que nosotros los adventistas tenemos y que todo cristiano debiera tener, de ver pronto a Jesús coronado, Rey de Reyes y Señor de Señores, y ungido por Dios otra vez, coronado para ser Rey de la Nueva Jerusalén, de esa ciudad en la cual habitaremos para siempre y para la cual el Señor vino a traernos la carta de ciudadanía. El reino sacerdotal, veamos en primer lugar este aspecto, se sentará y gobernará o reinará sobre su trono y será sacerdote sobre su trono. Lo vimos recientemente. Está en la profecía de Zacarías, el capítulo 6. Elena de White cita este pasaje y agrega lo siguiente: no todavía sobre el trono de su gloria. El reino de gloria no le ha sido otorgado aún. Hasta que su obra de mediador no termine, Dios no le dará el trono de su padre David, un reino del cual no habrá fin. Y para ello cita del Evangelio de Lucas, el capítulo 1, los versículos 32 y 33. Ahora, es llamativo
que Jesús se hubiese referido al trono de su gloria al final, cuando juntase a las naciones y separase los cabritos de las ovejas. Y a algunos les diese el reino eterno, la herencia eterna, y otros los destinase a la destrucción final. Trono de gloria. Es el trono sobre el que se sentará al final, dice Mateo el capítulo 25. Pero también la epístola a los Hebreos nos habla de un trono de gracia que está ya establecido desde el año 31 y al cual tenemos acceso por la fe en una dimensión espiritual a través de la administración de Cristo, para obtener el oportuno socorro que nosotros necesitamos. Otra vez, que se nos fije este calendario apocalíptico en la mente. El calendario profético apocalíptico del santuario del nuevo pacto iba a comenzar en la primavera, en el año 31, y Cristo se iba a sentar sobre un trono, un reino mediador, un reino sacerdotal, en la inauguración de ese ministerio sacerdotal en el cielo, según el orden de Melquisedec. Luego iba a cumplir un ministerio sacerdotal, siendo al mismo tiempo rey, por eso estaría sentado en el lugar santo, ministrando el tamid. Y desde allí surge el clamor apocalíptico. ¿Hasta cuándo? Hasta que Dios juzgue, hasta que llegue el otoño del fin del mundo. Habría opresión y bajo la opresión los mártires que muriesen clamarían: ¿hasta cuándo, Señor? Hasta que llegase el día de la vindicación, hasta que se nombrase rey, se coronase rey, pero ahora sin su cargo de mediador o de sacerdote, sino rey de la nueva Jerusalén. Ya no habría más necesidad de mediación, porque Dios habría culminado la obra de redención en esa administración celestial. Y pasaría en 1844 Cristo a interceder en el lugar santísimo, en un día de la expiación simbólico, antitípico, pero que ahora se cumpliría en la realidad en el templo del cielo. Y ahora pasaría Jesús a reinar como el segundo David. Ya no se necesitaría vinculárselo con Melquisedec, quien fue rey y sacerdote, porque ahora ya no sería más sacerdote, ahora sería plenamente hijo de David en el cumplimiento de esa administración celestial. No es que antes no hubiera sido hijo de David, pero como hijo de David él no podía oficiar en el templo y por eso se lo vincula con la administración de rey y sacerdote que tuvo Melquisedec en la antigüedad. Y el hijo de David, que pudo cumplir esa administración de sacerdote porque en una dimensión espiritual fue proyectado por el reino de Melquisedec, ahora sería rey de la nueva Jerusalén. En Zacarías 3, versículos 2 al 7, se nos habla de un cambio de ropas del sumo sacerdote. Y se le dice allí a Zacarías, los ángeles que están allí, le dicen finalmente cuando le quitan las ropas sucias y les ponen ropas de gala, le dicen a Josué, que en ese entonces era el sumo sacerdote y está representado en el símbolo ahora en ese templo del cielo: si eres fiel entre estos que están aquí, yo te daré lugar. Estaba en la Universidad de Estrasburgo defendiendo mi tesis doctoral. Y uno de los profesores viejitos, Edmond Jacob, me dijo, esta profecía, cuando dice entre estos que están aquí te daré lugar, ¿a qué se refiere? Al santuario que está en el cielo. Como verá, yo estoy contribuyendo en estos momentos a la teología de su iglesia, porque yo creo lo mismo, que hay un templo en el cielo. Y desde entonces no me pude olvidar más. Esa es la recompensa que se nos da a todos nosotros. Y la Biblia dice que Jesús entró al templo celestial como precursor, porque nosotros iremos después de él. Un precursor va primero, y eso significa que van a ir otros después. ¿Y quiénes van a ir después? Los redimidos,
los que confiaron en su ministerio, los que confesaron sus pecados, los que pidieron perdón a Dios y se levantaron de la oración confiando en esa intercesión, libres del pecado y confiando que en el tiempo final Dios terminaría de borrar todo registro de pecado de ellos y cumpliría su promesa de darles la vida eterna. Decía Levítico 16, 23 y 24, se quitará los vestidos que se había puesto para entrar en el santuario al terminar esa purificación y los dejará allí. Y después de ponerse sus vestidos saldrá y salía al pueblo con la bendición aarónica, que ahora el Hijo de Dios cumplirá dando la bendición de la vida eterna. Escribió Elena de White. Así como el sumo sacerdote, después de realizar su servicio en el lugar santísimo, salía con sus ropas pontificales ante la congregación que lo esperaba. Así también Cristo vendrá la segunda vez, revestido con las vestimentas gloriosas del blanco más puro. Vendrá con su propia gloria y la gloria de su Padre, como Rey de Reyes y Señor de Señores. Y toda la hueste angélica lo escoltará en su trayecto. Sí, querido amigo, este es el hecho, la expectación más grande que hoy podemos tener, de ver pronto a nuestro Redentor, a nuestro Mediador, dejar sus ropas sacerdotales y vestirse sus ropas más regias, las ropas de Rey de Reyes y Señor de Señores, y con ese poder, con la gloria de Dios, a la diestra de la gloria de Dios, venir a buscar a su pueblo que confió en Él y que lo espera. Como el rey David, Jesús vendrá coronado para defender a su pueblo. Así como el rey David tuvo guerras, peleó para traer paz a Israel con los pueblos enemigos que venían para destruir a su pueblo, así también Cristo vendrá como el segundo David para librar a su pueblo de la conflagración mundial de las naciones que se habrán rebelado contra Dios. No es sino entonces que se lo corona como rey de la Nueva Jerusalén. No es sino entonces que él recibe ese libro que lo califica para ser rey de la Nueva Jerusalén. Y el Apocalipsis lo representa como una boda, como un casamiento entre el Hijo de Dios, a quien el Padre le entrega una ciudad. Desde el otoño de 1844, ninguna otra iglesia tiene un mensaje tan maravilloso. Querido amigo que me estás escuchando, podríamos seguir mucho tiempo más hablando de estas maravillas. Me emociono cuando hablo de esto. Busco simplificarlos, pero cuanto más profundo analizamos estos temas, más grande vemos la dimensión, la sabiduría divina con respecto a la revelación del Evangelio, del plan de salvación, de dónde nos encontramos hoy. Esto nos permite saber cuál es nuestra misión en este momento en el mundo, qué es lo que debemos predicar, qué es lo que debemos hacer, si es que realmente queremos obtener la vida eterna. Y te invito a ti a estudiar más a fondo estos temas, pero sobre todo a prepararte y aceptar lo que ya has podido comprender. Porque si quieres tener más luz, tienes que avanzar en esa luz que has recibido. Si quieres realmente conocer a Dios, quieres obtener la salvación, debes avanzar paso a paso. Yo sé que muchos de ustedes me dirán, ¿y cómo hago para recordarme todo esto que usted nos presentó hoy? Pero esto no se lo obtiene de la noche a la mañana. Debes avanzar por fe, paso a paso, e irás creciendo y cuando menos te des cuenta, conocerás cosas maravillosas del Evangelio y de la palabra de Dios. A ti te invito a inclinar el rostro para pedirle a Dios que te dé sabiduría, que te dé ánimo, que te dé gozo en el conocimiento del Evangelio tan maravilloso que nos legó. Padre y Dios Santo que estás en los cielos, aquí estamos, Señor, una vez más invocando el nombre de Jesús nuestro Salvador,
nuestro mediador, nuestro intercesor. Sabemos que Él está en esa etapa final, en esa fase final de ministración en el templo y pronto terminará. Su obra allí para venir a buscar a su pueblo. Prepáranos, Señor, para ese encuentro y permite que cada uno que ha escuchado este mensaje en lo profundo de su corazón busque conocer más a ti. Busque un pastor adventista o algún miembro de la iglesia adventista que conoce más de estas profecías y de las cosas preciosas del Evangelio, para que pueda prepararse y formar parte de ese pueblo que estás preparando para tu venida. La hora del juicio ha comenzado. Pronto terminará y nos llevarás a tu reino eterno. Gracias por tu perdón. Gracias por tu redención. Todo te lo pedimos y agradecemos en el nombre de Jesús, nuestro Salvador. Amén.